El último viaje, un tren encantado. La estación estaba envuelta en niebla, una niebla tan espesa que parecía un manto de misterio cubriendo cada rincón. Un viento helado aullaba entre las vigas, como si los espíritus del pasado susurraran secretos olvidados. 5 aventureros estaban de pie en el andén, sus rostros grabados con anticipación y un toque de miedo. Cada uno de ellos llevaba consigo una historia, un motivo para estar allí, en ese lugar y en ese momento. Este no era un viaje ordinario, era una travesía hacia lo desconocido, un salto al vacío de lo incierto. Este era un boleto de ida a lo desconocido, a bordo del último viaje, el último tren a ninguna parte. Un tren que, según las leyendas, solo aparece en noches de niebla densa y luna nueva. El tren en sí era un anacronismo, una reliquia de una época pasada. Sus vagones de madera y hierro contaban historias de tiempos antiguos, de viajeros que nunca regresaron. Su corazón de hierro latía con vapor y carbón, sus vagones crujían con la edad. Cada sonido, cada crujido, parecía un lamento de los años que habían pasado. Las ventanas, oscuras y polvorientas, no ofrecían reflejo, solo un vistazo al abismo de su propia curiosidad. Era como si el tren mismo guardara los secretos de todos los que alguna vez viajaron en él. Cuando el tren se puso en marcha, un silbido lúgubre perforó el silencio, señalando el comienzo de su peligrosa aventura. El sonido resonó en la noche, como un llamado a lo desconocido. Eran un grupo ecléctico, reunidos por el destino y la sed de lo desconocido. Cada uno de ellos tenía una razón para estar allí, una razón que los unía en esa travesía. Estaba Carmen, la historiadora, con los ojos iluminados por la emoción de descubrir secretos olvidados. Para ella, este viaje era una oportunidad única de desenterrar historias que el tiempo había enterrado. Javier, el escéptico, con el ceño fruncido por la duda, pero incapaz de resistir el atractivo de lo desconocido. Aunque no creía en las leyendas, algo en su interior lo impulsaba a descubrir la verdad. El joven Luis, el fotógrafo, su cámara un escudo contra la oscuridad invasora. Para él, cada clic del obturador era una forma de capturar lo inexplicable, de darle sentido a lo que no lo tenía. Y finalmente, los gemelos, María y Miguel, su vínculo inquebrantable, sus destinos entrelazados con los secretos del tren. Para ellos, este viaje era una prueba de su conexión, una aventura que pondría a prueba su lazo fraternal. A medida que el tren cobraba velocidad, dejando atrás los últimos vestigios de la civilización, sintieron un escalofrío colectivo en sus espinas. El viaje había comenzado, y con él, la promesa de descubrir lo que se oculta en las sombras de lo desconocido. El paisaje fuera de las ventanas del tren se transformó en una mancha de belleza desolada. Árboles retorcidos arañaban el cielo, sus ramas como dedos esqueléticos que se extendían hacia el sol que huía. El aire se volvió pesado con el aroma de la tierra húmeda y los recuerdos olvidados. Esta era una tierra intacta por el tiempo, un lugar donde las sombras susurraban secretos y el viento llevaba el lamento de las almas perdidas. Esta región no está en ningún mapa. Es como si hubiera sido borrada de la existencia. No seas ridícula, Carmen. Hay una explicación lógica para todo. Pero incluso Javier no pudo negar la extrañeza que impregnaba el aire. El tren parecía moverse no solo a través del espacio, sino a través del tiempo mismo, como si atravesara el tejido mismo de la realidad. El anochecer trajo consigo una nueva ola de terror. La oscuridad se cernía sobre el horizonte, envolviendo todo en un manto de misterio y miedo. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo, presagiando una noche llena de inquietud. El tren, que una vez fue símbolo de progreso y aventura, ahora parecía una prisión. Sus vagones vacíos y oscuros resonaban con ecos de un pasado olvidado, y cada rincón parecía esconder secretos inconfesables. Las sombras se profundizaron, estirándose y retorciéndose, tomando formas monstruosas. Parecían cobrar vida propia, danzando en las paredes y susurrando promesas de terror. Cada movimiento de las sombras era una amenaza, una promesa de lo que estaba por venir. Los susurros en el viento se convirtieron en voces guturales, susurrando sus miedos y remordimientos más oscuros. Era como si el mismo aire estuviera impregnado de desesperación, llevando consigo los lamentos de almas perdidas.
Cada pasajero se encontró atormentado por sus propios demonios personales. Sus rostros reflejaban el pavor y la angustia, y sus ojos, llenos de terror, buscaban una salida que no existía. Carmen estaba atormentada por visiones de una biblioteca en llamas, el trabajo de su vida convirtiéndose en cenizas ante sus ojos. Cada libro que ardía era un pedazo de su alma, consumido por el fuego implacable. Javier, el escéptico, estaba atormentado por el recuerdo de un accidente infantil, la culpa y el miedo arañando su cordura. Cada detalle del trágico evento se repetía en su mente, una y otra vez, sin darle tregua. Luis vio cómo sus fotografías cobraban vida, los sujetos retorcidos y grotescos, burlándose de su arte. Las imágenes que una vez fueron su orgullo, ahora eran su tormento, distorsionadas y llenas de maldad. Y los gemelos, María y Miguel, encontraron su vínculo puesto a prueba cuando sus miedos más profundos se manifestaron de maneras aterradoras. Cada uno veía en el otro un reflejo de sus peores pesadillas, y su conexión se debilitaba con cada momento que pasaba. El tren, al parecer, se alimentaba de su miedo, amplificando sus pesadillas, volviendo a sus demonios internos contra ellos. Era como si la máquina misma tuviera una voluntad propia, una hambre insaciable de terror y desesperación. Estaban atrapados en una pesadilla despierta, su cordura pendiendo de un hilo. Cada segundo en ese tren infernal los acercaba más al borde de la locura, y la esperanza de escapar se desvanecía con cada latido de sus corazones aterrorizados. Llevados al límite, los aventureros sabían que tenían que descubrir el secreto del tren. Tenían que enfrentar sus miedos, sus dudas y sus propias sombras internas. Cada paso que daban resonaba en el vacío metálico del tren, un eco de su determinación y desesperación, y encontrar una manera de liberarse de esta pesadilla. Su búsqueda los llevó al corazón del tren, la cabina del conductor. La cabina estaba vacía, pero un aire de misterio flotaba en el aire. Un grueso libro yacía abierto sobre el escritorio del conductor, sus páginas llenas de símbolos crípticos y extraños diagramas. La luz tenue de la cabina hacía que las sombras danzaran sobre las páginas, como si los símbolos mismos estuvieran vivos. Sus páginas llenas de símbolos crípticos y extraños diagramas. Los aventureros se miraron entre sí, sabiendo que este libro contenía las respuestas que buscaban, pero también sabían que leerlo podría desatar fuerzas que no comprendían completamente. Este tren no es solo un tren, es un conducto, un puente entre mundos, un portal que conecta realidades, uniendo lo conocido con lo desconocido. Cada viaje es una travesía a través de lo inexplorado, un salto al abismo de lo imposible. El libro hablaba de un poderoso hechicero que había ligado su alma al tren, usándolo para viajar entre reinos. Este hechicero, en su búsqueda de poder y conocimiento, había encontrado una manera de trascender las barreras del tiempo y el espacio. Pero su ambición tuvo un precio, para escapar de sus propios demonios personales. Pero el hechicero había perdido el control, su alma atrapada para siempre dentro del hierro y el acero del tren. El tren, ahora sensible, se alimentaba del miedo de sus pasajeros, usando sus pesadillas como combustible para su viaje sin fin. Cada grito, cada susurro de terror, fortalecía al tren, dándole la energía para continuar su interminable travesía. Los aventureros comprendieron que para liberarse tendrían que enfrentar no solo al tren, sino también a los miedos que llevaban dentro. Solo así podrían romper el ciclo y encontrar la paz que tanto anhelaban.